17 de agosto de 2018, muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Henry Llanes, experto petrolero. El subsidio a los combustibles es el momento político y económico para empezar con su eliminación. Los derivados del petróleo en nuestro país versus nuestros vecinos. El costo para el Estado que lo representan todos los ecuatorianos. Lo examinaremos. También estará Milton Castillo, abogado de la familia de David Romo. El caso de la desaparición de David Romo no resultó por la justicia desde hace ya 5 años. Hay detenidos, se está llevando a cabo la audiencia y se los acusa de asesinato. Pero, ¿y la prueba física, la prueba fehaciente del delito del cuerpo, dónde está? ¿Cuáles son las contradicciones que observa la defensa en el proceso? Lo revisaremos. Además, nos acompañará Marcela Guiñaga, asambleísta de Revolución Ciudadana y presidenta de la Comisión de Justicia. La Asamblea aprobó la ley de lucha contra la corrupción. ¿Cuál es su alcance? Las reformas que hace al Código Integral Penal. La Contraloría volverá a emitir informes previos a contrataciones públicas, entre otros aspectos que revisaremos. El presidente de la República decidió separar a la ministra de Agricultura encargada, Mariuxi Gómez, luego de que se hiciera público un video en el que la funcionaria, cuando era viceministra, rompía documentos presentados por un grupo de agricultores. Gómez hizo sus descargos, solo estuvo pocos días como ministra encargada. El video es de enero de este año, cuando Mariuxi Gómez era viceministra. Compañeros, perdónenme lo que yo les voy a decir, pero este tipo de petitorios repetitivos basados en políticas o basados en el interés personal de ciertas personas, yo no lo voy a hacer. Oiga, pero no en este momento... Esto generó la reacción del presidente, quien mediante comunicado informó que ha dispuesto la separación inmediata de la ministra encargada de Agricultura, Mariuxi Gómez Torres, debido a su inaceptable comportamiento frente a agricultores del país. El documento señala además que este tipo de actitudes recuerdan lastimosamente la prepotencia del gobierno anterior, que no va, dice el régimen, con nuestros principios de diálogo, tolerancia y respeto. Pero la hasta hoy ministra de Agricultura encargada se defiende. Asegura que el video está sacado de contexto y explica por qué. Se me estaba obligando a que yo firmara un documento en donde se estaba perjudicando a los pequeños agricultores y sobre todo a los pequeños agricultores arroceros del sector. Es que al igual que en su momento lo denunció el exministro Rubén Flores, asegura que hay un grupo de dirigentes que quieren se les devuelvan beneficios. Siempre vas a observar que 4 o 5 son los mismos recurrentes que nos cierran carreteras. Aunque reconoce que fue un error y recuerda que ofreció disculpas oportunamente, rechaza que se califique su comportamiento como inaceptable. Jamás este equipo de trabajo, ni esta profesional, ni esta científica, ha ido en contra del beneficio de nuestros pequeños productores. Así, la ministra encargada estuvo en su cargo apenas 2 días. El gobierno no informa aún quién será su reemplazo. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Hola Lenin, ¿cómo estás? Muy buen día. Buenos días, Samantha, buenos días con todos quienes nos acompañan. El gobierno analiza, así lo reconocen sus voceros, modificar el subsidio para las gasolinas. No hay, sin embargo, una decisión en firme al respecto. Esta mañana nos acompaña Henry Llanes, analista petrolero, ex asambleísta alterno por Creo. Henry, buenos días. Empecemos por lo primero. Cuando se habla de subsidio a las gasolinas, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuál es el valor que el Estado le regala a los propietarios de automotores, teniendo en cuenta que ese monto se incrementa o reduce dependiendo del precio internacional del petróleo? Buenos días, Lenin. Un cordial saludo al país. Bueno, ubiquemos un dato principal. El Ecuador demanda anualmente en productos básicos, gasolina, diésel y GLP o gas de uso doméstico, 100 millones de barriles anuales, ¿no? De esos 100 millones, aproximadamente el 50% producen las refinerías del país, que son productos de mala calidad, e importa el otro 50%, es decir, aproximadamente 50 millones de barriles. Y esto es un negocio muy grande para los intermediarios, para empresas intermediarias que importan los combustibles y también para quienes los comercializan en el Ecuador.
Y además, tómese en cuenta de que esta importación lo manejan oligopolios. Estaba desde el año 2014 proveyendo los derivados la empresa Nobel, y que sé que esta empresa cedió los derechos del contrato a la compañía Trafigura. Entonces, son las mismas empresas y son las que se han vuelto multimillonarias en este país. Entonces, respecto a la pregunta, en el caso de la nafta de alto octano, el gobierno de Correa, en el periodo 2011-2017, importó aproximadamente 11.993 millones de dólares. Aquí está el dato. Y sucede que este producto lo vendió en el mercado nacional, las naftas, en 6.422. Está aquí el valor. Y aquí está el monto del subsidio, diferencia o pérdida. En el caso de la gasolina es de 5.970 millones de dólares de la importada. En el diésel, simplemente la cifra. En diésel importaron 14.100 millones de dólares y el subsidio que se dio en ese periodo 2011-2017 es de 8.432 millones de dólares. Ahora, en el caso de... Ahora, si nosotros sumamos a eso los 2.981 millones de dólares de subsidio al gas licuado de petróleo, que cifra que resulta si sumamos los últimos 7 años, llegamos entre todos los subsidios a combustibles a más de 17.000 millones de dólares. Sí. Y eso que no están allí las cifras del 2018. Entonces, ¿esta situación es sostenible o no? Le pregunto, teniendo en cuenta los problemas económicos del país. No, porque los productos los compran a precio internacional y los venden en el mercado nacional a precio subsidiado. Y entonces es como comprar un kilo de papas en $1 y uno sale a la calle a vender en 50 centavos. Esa persona que vende ese producto en esas condiciones pierde en ese día. En el caso del Ecuador no perdemos porque sucede que tenemos el petróleo. Pero el petróleo es un recurso agotable. El Ecuador vende cerca de 2 barriles de petróleo para comprar un barril de diésel, de gasolina y de nafta en promedio, ¿no? Y entonces, claro, este recurso es agotable según los datos que se van a publicar dentro de poco por parte del ingeniero Fernando Reyes. Él menciona que al año 2032 la demanda de crudo será superior a lo que se produce en los campos de la región amazónica y por lo tanto los derivados será mucho más alto el nivel de importación de los derivados. Entonces el Ecuador ya no tendrá digamos en el Ministerio de Finanzas, ¿no?, en las finanzas públicas ya no tendrá recursos para poder realizar las importaciones. En relación a este tema, Henry, yo quiero invitarlo a escuchar lo que decía Alberto Acosta Burneo en este espacio, analista económico, así como Giovanni Atariguana de Unidad Popular. Partamos que estamos frente a una crisis fiscal donde hay un faltante para este año que probablemente bordee los 6.000 millones de dólares. El origen del problema es el exceso de gasto. Una década con un gasto excesivo nos está pasando factura. Ahora se están tomando ciertas medidas y focalizar subsidios es una medida importante porque tenemos que sincerar los costos en la economía. Plantear que se va a sincerar solamente en el caso de la gasolina súper sería insuficiente porque estamos hablando que el presupuesto de subsidios total de subsidios a los combustibles estarían alrededor de 3.000 millones de dólares con los actuales precios del petróleo, que el de las gasolinas estaría alrededor de 1.200 millones de dólares y el de la gasolina súper apenas se podría ahorrar unos 140 millones de dólares. Está claro que elevar el combustible, en este caso la súper, es un primer paso, lo que llama el Fondo Monetario el gradualismo. Luego dirán que la gente se pasó a la extra y subirán la extra. Pasado mañana dirán que el diésel y finalmente el gas. Existen alternativas de resolver la crisis fiscal sin meter la mano a la gente. En algún momento se tenía que empezar a hablar de la eliminación de subsidios, pero lo que podría molestar a la ciudadanía es que la crisis económica del país sea a causa del derroche del anterior gobierno, cuando el precio internacional del barril del petróleo sobrepasó los $100. Y segundo, elevar solamente la súper, ¿es suficiente o usted considera que hay que eliminar los subsidios en la extra, en la eco y en la súper? El mayor peso del subsidio es en el diésel.
El diésel se lo compra sobre 3 dólares el galón, y en el Ecuador se lo vende a 96 centavos. Y aquí déjeme decirle, ¿y quiénes se benefician? Se benefician sectores de grandes ingresos económicos, se benefician las empresas petroleras. Las empresas petroleras que realizan explotación del petróleo en la región amazónica, porque ellas, en vez de utilizar el gas para explotar el crudo, utilizan el diésel, y el diésel es importado. Entonces aquí se benefician dos sectores: las empresas multinacionales que nos venden el diésel en el Ecuador y aquellas que utilizan el diésel para explotar petróleo. Pero el diésel también lo utilizan las industrias que generan movimiento económico, que generan trabajo. Sí, pero en el caso de una política energética, si yo fuera ministro, lo que dijera es que hay que abastecer a toda la industria de este país, a toda la industria con energía eléctrica. No dice que tenemos 8 proyectos hidroeléctricos, de los cuales 3 ya están funcionando. Dicen que van a exportar la energía eléctrica a Perú y a Chile. En vez de que haga eso, el señor ministro Carlos Pérez, es preferible bajar el costo de la energía y abastecer con energía a todo al sector industrial del Ecuador, y con lo cual ya no utiliza el diésel. Hay un dato importante que debe saber el país. En el año 2010 hizo un estudio, o publicó un estudio, el diario Hoy. El 20% de la población que tiene mayores ingresos económicos y que tenía en el año 2010, el 20%, consumió en el año 2010 el 50% de los combustibles en el Ecuador, y la mayor parte importados. Entonces yo le pregunto al país, ¿es correcto que este sector siga teniendo subsidio cuando tiene posibilidades económicas para comprar los combustibles a precio real? No, ella no se merece, este sector no merece el subsidio. En cambio, al otro lado, el 20% de la población pobre del Ecuador apenas consumió en el año 2010 el 7% de los combustibles. Entonces, ¿a quién hay que subsidiar? A través del sistema financiero del Ecuador, bancos y cooperativas, no poniéndole sello, no poniéndole una tarjeta, no a través del consumo de uso medidor. No. Eso es antitécnico, eso es arcaico. Tenemos que ir ya a un mundo tecnificado, haciendo uso de las telecomunicaciones y de informática. Entonces, ¿a quién hay que subsidiar de manera directa? Es a este 20% de la población que consume el 7 o el 10% de los combustibles en el Ecuador. Ahora, el problema es integral, porque no solamente es el tema económico, subsidios, también hay un tema de producción, y es que los campos petroleros de la Amazonía, con excepción del ITT, todos tienen una producción a la baja. Hay un problema de consumo, no ha habido un reemplazo que usted acaba de señalar en cuanto al uso, a la utilización de combustibles fósiles, y todo esto debería ser abordado de manera integral, y eso es precisamente lo que no se encontró antes y lo que tampoco se encuentra ahora. Claro, es integral porque yo hay un documento que le envié a usted. Si la economía es costosa por impuestos, ¿no? Tiene una sobrecarga de impuestos, tiene un IVA del 12% que lo pagan los consumidores, todos los usuarios. Entonces ese es un impuesto que afecta directamente a la economía de los ecuatorianos. Entonces yo lo que estoy diciendo, es preferible bajar el impuesto del IVA del 12% al 10% y transparentar o sincerar los costos de las tarifas de los servicios públicos, porque estas se mueven, en las empresas se mueven con costos, ¿no? Se mueven porque se encarecen los bienes de capital, los insumos, la materia prima. Entonces es preferible manejar esto con costo real para no crear distorsión. Henry, en relación a nuestros vecinos, Colombia y Perú, los precios de los derivados de petróleo allá cuestan muchísimo menos, y la gente aquí se pregunta ¿por qué? Diría yo que no. Nosotros tenemos una tabla que por ejemplo, el diésel premio, en Bogotá se está vendiendo en $3.22, ¿ya? En Pasto en $2.42, en Perú $3.35, me estoy refiriendo al galón, y en el caso del Ecuador el promedio es 96 centavos. Entonces no es verdad de que se vendan a menos precio. En el caso de las gasolinas estamos hablando también asimismo de en Bogotá $2.98, en Pasto $2.93, en Estados Unidos $2.19.
El gas en Perú y Colombia está más o menos vendiéndose en 15 o 18 dólares o más, todo depende del precio del petróleo. Pero si el precio del petróleo se pone en 90 dólares el barril, si se pone a 100, en Colombia y en Perú se vende el cilindro de gas de 15 kilos en 22 dólares, en 23, y nosotros lo compramos a ese cilindro de 15 kilos en 12 dólares, en 14 dólares y 15 dólares si el barril del petróleo se pone a 90. Henry, y brevemente, por favor, en función del tiempo, si se eliminan los subsidios, ¿cuánto costaría la gasolina super, la gasolina extra? Yo diría que nosotros hemos hecho un cálculo, estuvimos en una reunión hace poco. Por ejemplo, la gasolina super se estaría vendiendo $1.90, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta con la que se produce en el país. Y la gasolina extra, la gasolina extra más o menos 1.90, 1.80, y la gasolina super sobre los $2, 2.20, 2.30. Ese debería ser el costo de comercialización. Pero yo quiero concluir que el país, para llegar a una aceptación de el presidente Moreno tiene que convocar a un acuerdo, a un consenso nacional, donde estén los gremios de los trabajadores, los sindicatos, el FUD, la CONAI, los gremios del transporte, los gremios empresariales, etcétera, porque querer imponer de manera unilateral el país no le va a aceptar. Más aún, si se han llevado 35.000 millones de dólares, ¿qué le dice el país, señor presidente? Recupere los 35.000 millones que se llevaron y de ahí revise los precios de los combustibles, y me parece que ese planteamiento tiene lógica. Henry Llanes, experto petrolero, ex legislador alterno, gracias por venir a Contacto Directo. Muy amable, gracias. Bien, y tras la pausa, Milton Castillo, abogado de la familia Romo. El caso de la desaparición de David Romo no resuelto por la justicia. La fiscalía acusa de asesinato, pero aún no se encuentra el cuerpo. Ya regresamos. En la audiencia de juzgamiento que se ha venido desarrollando por el presunto asesinato de David Romo, aparecieron a inicio de esta semana nuevas pruebas que ayudarían a determinar qué es lo que realmente pasó. Revisemos lo último en el caso de la desaparición de David Romo. En el programa Visión 360 de Coavisa se reveló nuevos datos sobre este caso que estremeció al país. La policía concluyó que Romo fue secuestrado y asesinado en la clínica clandestina Unión y Esperanza, en Pizuli, fuera de Quito, en donde junto a estas instalaciones también funcionaba un camal clandestino. El expediente del caso Romo fue reservado desde 2015 hasta hace pocas semanas, cuando se desclasificó la información. En el informe se describe el testimonio de una persona que presenció la inimaginable crueldad de lo que habría sido su ejecución en el camal clandestino. Finalmente sus restos habrían sido incinerados. La tesis de la policía señala que Romo, el día de su desaparición, habría estado bajo efectos del alcohol y sustancias sujetas a fiscalización. Testimonios rendidos dentro del proceso también le vinculan con una presunta comercialización de droga. El doctor Milton Castillo, abogado de la familia de David Romo, nos acompaña. Doctor Castillo, buenos días. ¿Ustedes aceptan esta versión de la Fiscalía? Bajo ningún concepto. Buenos días a todo el país. Y empiezo agradeciendo a Ecoavisa, porque si no fuera por el reportaje hecho en septiembre del año anterior, en Visión 360, el proceso a lo mejor seguía aún en reserva. Y vale decir que a propósito de esa supuesta sanguinaria forma de haber sido asesinado David Romo dentro de esa clínica de desintoxicación, la policía y la fiscalía han sostenido que él fue incinerado y fueron a esta audiencia de juicio por el presunto delito de asesinato sosteniendo esa teoría. El proceso penal que han seguido en contra de las personas dueñas de la clínica termina con el cuerpo de David incinerado. Hicieron una pericia frente a la madre comparando a un cerdo, y matándolo, cortándolo e incinerándolo, comparándolo con el cuerpo de su hijo como él habría desaparecido. Y con eso tratan de justificar que el cuerpo de David ya no existe. Y tema curioso, dentro de la audiencia, la fiscalía y la policía han empezado una investigación
en virtud de una llamada anónima que les dice que el cuerpo de David podría estar enterrado en una de las casas de uno de los familiares de las personas que están siendo procesadas. Eso es precisamente, doctor, así de absurdo. lo que no se entiende. Eso es precisamente lo que no se entiende. Por un lado, la Fiscalía en una audiencia está sosteniendo una tesis y por otro lado está investigando una situación totalmente contraria. ¿En qué quedamos? Mire, en el reportaje de Visión 360 de hace 3 semanas atrás, le entrevistan al general Arauz, jefe de la DINASED, y él dice que tiene la certeza de cómo murió David Romo y qué habría sucedido. Pero mire, este tipo de incoherencias obedecen a la forma en la que la Fiscalía es atropellada por la policía. Porque solo la Fiscalía tiene derecho y facultad legal para sostener la teoría de un caso en particular, no la policía. Pero la policía se ha adueñado de la teoría del caso porque le ha venido bien, inclusive dentro de esta teoría, decir que David era consumidor y microtraficante en la universidad y que por eso se volvió vulnerable teniendo las amistades que tuvo y que de alguna manera está tan interesada en sostener esta teoría a su criterio, doctor. Porque la policía, los que investigaron el caso han sido negligentes, Lenin, han sido indolentes y ellos tienen que justificar ahora por qué no han investigado algo tan elemental como lo siguiente. El teléfono celular de David recibió una llamada a las 22:22 del 16 de mayo del 2013 cuando desapareció por parte de su madre. Y técnicamente han sido incapaces de demostrar en qué lugar estuvo ubicado georreferencialmente hablando David cuando recibió la llamada de su mamá, y han privilegiado poner testigos que digan que le vieron supuestamente a David dentro de un bus. Hoy no tenemos certeza ni siquiera que el teléfono celular que encontraron en manos del controlador del bus sea el teléfono de David. Ahora, doctor Ni Castillo, tampoco dónde estaba David cuando su mamá le llamó esa noche. Teniendo en cuenta estas inconsistencias en el proceso, ¿confía la familia de David de Romo en que al final se hará justicia? Se lo pregunto porque el proceso que se está desarrollando es por asesinato y la familia insiste. Usted ayer presentó justamente una denuncia por desaparición forzosa y ahí estamos hablando de dos cosas bastante distintas, ¿no? Mire, tenemos fe de que se cree una comisión internacional con peritos internacionales que nos ayuden a buscar a David Romo. Este proceso de asesinato, Lenin, y hay que decirlo frontalmente, ha sido un sainete. Nosotros no vamos a tolerar que se siga manoseando, utilizando, mancillando el nombre de una persona que no está entre nosotros por parte de la policía de la manera como lo han hecho. Por eso, esta denuncia, que también será hecha a conocer a la que ya está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por desaparición forzosa, permitirá que se vuelva a investigar de fondo por qué la policía ha sido tan negligente, qué interés tuvieron estos policías en no investigar, órdenes de quién obedecieron, porque hay que recordar que el exministro del Interior, José Serrano, fue quien le dijo a la familia que investigue delitos como el de robo del celular, por ejemplo, mientras tanto investigaban la desaparición. Al final del día, hoy por hoy, no hay ninguna investigación por desaparición, hay un asesinato que tiene tantas incongruencias y el dolor de la familia sigue siendo burlado. Desde el martes, doctor Castillo, se han realizado allanamientos en algunos sectores al norte de Quito donde se dice que se habría enterrado el cuerpo de David. ¿Conoce usted qué resultados tuvieron aquellas diligencias? Bueno, de lo que hemos escuchado extraoficialmente, ninguna. Pero lo curioso de esto, Lenin, es por qué nacen esas investigaciones. Una llamada anónima que les dice que el cuerpo de David podría estar enterrado en estos sitios, cuando la propia policía, el director cantonal de la DINASED, fue al juicio por asesinato a sostener la teoría de que David, de acuerdo a sus investigaciones, habría sido incinerado. Y este mismo oficial de la policía, Hernández Trujillo, ordenó estos allanamientos que usted está haciendo referencia ahora. ¿En qué quedamos? Doctor, ¿serán los tribunales internacionales entonces en donde ustedes traten de encontrar una reparación integral a la situación de David?
Efectivamente, porque aquí en el Ecuador inclusive jueces y tribunales se han burlado del proceso. Han juzgado robo de teléfono, asociación ilícita, una trata de personas, y teniendo la obligación jurídica de pronunciarse sobre la desaparición, no han dicho media palabra sobre el tema. Entonces, en los tribunales internacionales en realidad es el único lugar donde tenemos esperanza. Pero esperemos que se cree aquí, con la denuncia que también hemos puesto el día de ayer, al cumplirse 5 años, 3 meses de la desaparición de David, la posibilidad de que se cree una comisión internacional con peritos internacionales y gente experta en la desaparición de personas. Doctor Milton Castillo, abogado de la familia de David Romo, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a usted. Muy gentil. Breve pausa y cuando regresemos, Marcela Aguiñaga, asambleísta de Revolución Ciudadana, presidenta de la Comisión de Justicia. La Asamblea aprueba la ley de lucha contra la corrupción. ¿Qué alcance tiene? ¿Hace posible recuperar lo robado por corrupción? En pocos minutos estamos de vuelta. Con 107 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó la ley de lucha contra la corrupción. Esta ley, entre otras cosas, permite el decomiso de bienes a quienes estén procesados por cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y testaferrismo, aunque no exista sentencia condenatoria. ¿Cómo se evita violar la presunción de inocencia? Es la pregunta para la abogada Marcela Aguiñaga, asambleísta y presidenta de la Comisión de Justicia. Buenos días. Buenos días, Lenin. Buenos días a todos los televidentes. Bueno, en relación a la pregunta que usted me ha realizado, debo decirle que la Convención Americana de Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción incita e insta a los estados a que establezcan figuras jurídicas dentro de su ordenamiento que permita que no quede en la impunidad o que permitan a través de recuperar con bienes el perjuicio que se ha ocasionado al Estado. Es así que nace la figura del comiso, que hoy está vigente en el Ecuador. Lamentablemente, fiscales y juzgadores no han hecho uso de esta herramienta en forma efectiva, y lo que hoy se ha hecho por parte de la Asamblea Nacional y de los miembros de la Comisión de Justicia es reformar el artículo relacionado al comiso, permitiendo que los delitos que usted ha mencionado, delitos contra la eficiencia de la administración del Estado, así como delitos de delincuencia internacional, como tiene que ver con lavado de activos, testaferrismo, entre otros, hoy se permita una figura donde se pueden comisar bienes que inclusive no sean parte del cometimiento del delito. En segundo lugar, que se puedan comisar bienes de terceros que a sabiendas que vienen de una actividad ilícita prestan sus nombres para evitar el comiso de los mismos. Y por último, el comiso en ausencia que usted mencionó es aquellos que, sabiendo que tenían que presentarse a defenderse, están o han fallecido o están ausentes o están prófugos de la justicia, con lo cual podría establecerse una pena restrictiva a los derechos de propiedad de los bienes de los procesados. Es decir, le pregunto, ¿hay que cumplir con requisitos para proceder a este comiso? Sí, hay requisitos claros. Una de las preocupaciones que ha tenido los miembros de la Comisión de Justicia que debatieron arduamente, primero, es que no hayan visos de constitucionalidad. En segundo lugar, que se respete el principio de inocencia. Y en tercero, que sean en casos excepcionales a través de un juicio contradictorio de conocimiento público en el cual, sabiendo el procesado que tenía el derecho a defenderse, que fue notificado más de 2 veces, no se presenta y se encuentra prófugo de la justicia. En estos casos, el juez, sin que medie una sentencia condenatoria, puede ordenar a través de un proceso contradictorio, como ya lo dije, puede ordenar el comiso de los bienes, inclusive de bienes de terceros y de bienes que no sean parte del cometimiento del ilícito, es decir, esos bienes que podrían decirse que son de origen legal, pero que el Estado los necesita tomar para recuperar el perjuicio que se les ha ocasionado. Ahora, en el proceso de construcción de la ley ustedes terminaron descartando, me refiero a la comisión, las propuestas de incorporar la extinción de dominio. Hay quienes señalan que solo así se podría recuperar lo robado. Ustedes tienen un criterio distinto.
Bueno, nosotros recibimos en la comisión a grandes académicos y expertos en la materia, quienes justamente cuestionaron el proyecto de ley de extinción de dominio presentado por el exfiscal Carlos Baca. Primero, de darle competencias a la Fiscalía en materia civil. En segundo, que a pesar de que usted tenga una sentencia de inocencia, puedan comisar sus bienes, aun cuando el ordenamiento jurídico lo ha declarado inocente. Por otro lado, creíamos que habían condiciones no muy claras de excesos que podrían generar ciertamente el rompimiento del principio de inocencia, del debido proceso y de las normas garantistas que le corresponde velar a un juzgador en el ejercicio de la determinación de un grado de culpabilidad o de inocencia. Es por eso que la comisión decidió mejorar una herramienta jurídica que ya está vigente en el Ecuador. Por eso le mencioné, Lenin, que es lamentable que fiscales no inciten al establecimiento de esta pena, así como jueces la determinación de comisar bienes que sean productos de las actividades ilícitas, más aún cuando vienen de hechos de corrupción en las cuales se utilizan nombres de terceros, personal cercano a un funcionario público, con lo cual se evita determinar el origen de esos bienes. Si existen, sin embargo, de eso las herramientas para recuperar lo robado y no se las aplica, ¿es eso? Así es, las herramientas jurídicas existen en el artículo 69 del Código Orgánico Integral Penal, pero la comisión decidió ir más allá, llevando adelante primero lo que establece la Convención Americana de Naciones Unidas en la lucha contra la corrupción, en estas medidas que le dije que insta a los estados a poder tener en sus ordenamientos jurídicos, y en segundo lugar, tomando también en cuenta la recomendación del GAFI en relación a luchar contra estos delitos de delincuencia organizada, delitos internacionales, que cada vez son más, por decirlo de esta manera, inteligentes en las formas de ocultar y lavar el dinero. Es esas recomendaciones que tomó la comisión y que, sin violentar los principios garantistas, el principio de inocencia, dio paso a una reforma al comiso que se llama comiso de terceros y comiso en ausencia, con reglas muy claras, ¿no? No se deja al arbitrio del juzgador ni a la discrecionalidad alguna, sino que en el caso de ausencia del procesado al juicio, es decir, tuvo las herramientas y las medidas para poder defenderse, no lo hizo, tratando de evadir la justicia, el juez puede tomar una decisión respecto de la propiedad de los bienes que se presumirían o se creerían que son parte del ilícito. Pero también hay otras reformas. De acuerdo al texto aprobado, para formular cargos por delito de peculado y enriquecimiento ilícito no será necesario que exista un informe previo sobre indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado. El informe será necesario, señala ese mismo texto, para fundamentar la acusación en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. A esta reforma se opuso durante 10 años el gobierno anterior. ¿Por qué se lo hace ahora? Bueno, mire, la comisión, y a mí como presidenta me toca decir lo que debatieron los señores legisladores. Una de las propuestas fue, primero, eliminar radicalmente el requisito de procedibilidad, que no es otra cosa, para que esté más claro a nuestros televidentes, básicamente el informe con indicios de responsabilidad penal que emite la Contraloría General del Estado. Algunos juristas insisten en mantener una resolución de la Corte Suprema de Justicia en torno a la necesidad, que este es un requisito indispensable para la fase procesal de instrucción fiscal. Sin embargo, la comisión decidió no permitirles que ciertos fiscales se llenen la boca diciendo que no pueden hacer su trabajo porque no tienen las herramientas jurídicas. Es por eso que la comisión recogió la posibilidad de que los fiscales puedan formular cargos aún no teniendo el informe de indicios de responsabilidad penal de la Contraloría. Sin embargo de ello, al momento de la acusación, el Contralor tiene que haber emitido este informe, de manera que con ello de alguna forma no quedemos en manos de malos funcionarios de la Fiscalía que buscan a veces extorsionar o buscar otros fines y no la búsqueda de la verdad y de la justicia. Así Abogada, que me parece pero no es la única reforma que hacen.
Pero no es la única reforma que hacen a la ley de Contraloría. También se determina la necesidad de informes razonados y motivados como requisito previo a la adjudicación de procesos de contratación pública. Antes, en la década pasada, se dijo que eso volvía lentos los procesos de contratación y por ello se lo eliminó. Ahora, ¿por qué se lo retoma? Bueno, ahora se lo retoma porque lamentablemente dentro de esta malos hábitos que quizás tenemos en una sociedad donde creemos que lo del Estado no le pertenece a nadie cuando nos pertenece a todos, creemos que es indispensable volver a la rigurosidad de los informes previos por parte de la Contraloría y de la Procuraduría. Eso discutieron los comisionados, pero se dejó a la ley de contratación pública para que determine en qué montos será exigible estos informes. Otra reforma indispensable que quisiera mencionarle es que se ordena a través de esta reforma que la unidad de análisis financiero proceda a hacer seguimiento y reportes a contratistas que hayan sido adjudicados con contratos que superen los $500.000. Esto me parece que es un elemento sustantivo en ámbitos de prever en el caso de incumplimientos o en el caso de la posibilidad del cometimiento de ilícitos. Bueno, y otra cosa interesante es que aprovechando la construcción de esta ley, los legisladores decidieron recuperar la potestad de solicitar información a los funcionarios de otras dependencias del Estado. Eso también se lo eliminó con Rafael Correa y bueno, han cambiado de opinión también en aquello, ¿no? Bueno, no es que se eliminó, no había una claridad suprema o meridiana en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Hoy lo estamos haciendo así, con claridad, determinando que los legisladores en su capacidad y atribución de fiscalización pueden requerir información oportuna a cualquier tiempo hacia los entes o instituciones o funciones que son sujetas de control político. ¿Y qué pasa Esa es la reforma que hemos realizado. ¿Y qué pasa si el presidente Moreno da la disposición a sus ministros, a sus funcionarios, de que independientemente de que le pidan información, que no les den nada, como ocurrió antes? Bueno, hoy no podría ser porque hay norma expresa con claridad que resuelve esta duda que existía en el pasado y que llevó a este pronunciamiento del entonces mandatario de la República. Hoy el actual presidente o presidentes futuros, mientras no haya una reforma a la ley que acabamos de aprobar, que recuerde usted que debemos esperar el veto que vendrá en los próximos días. Yo creo ciertamente que hay textos en los cuales se sumaron, y usted ve la forma de votación fue casi unánime, solamente por un voto no fue unánime. Va a dar cuenta de que los señores legisladores esperemos que se ratifiquen en los textos aprobados por el Legislativo. Y así ir terminando de a poco con algunos malos hábitos. Marcela Guiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia de la bancada correísta, gracias por acompañarnos. Bien, así despedimos Contacto Directo. Lenin, amigos, que tengan todos un excelente fin de semana. Un buen fin de semana para todos, para ti también, Samantha, por supuesto. Muchas gracias.